Me dirijo en esta noche al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Bien, este pasaje del capítulo 1 de Juan comienza con Juan el Bautista, el famoso y profetizado precursor de Cristo, que creció en las montañas de Judá, en la zona desértica al sur de Jerusalén, entre ese lugar y el Mar Muerto, y que de repente saltó a la palestra pública, ataviado como un profeta de la antigüedad, con ropas hechas de pelo de camello y un cinturón de cuero, y comenzó a predicar y a llamar a la nación al arrepentimiento. Y el resultado fue espectacular, dramático, asombroso. Acudieron multitudes enormes desde Judea y Galilea, y desde la capital, Jerusalén, y desde todos los demás lugares para escucharlo. Y él asumió la responsabilidad, o al menos eso parecía, de bautizar a toda la nación, con un bautismo de arrepentimiento, sumergiéndolos en el Jordán. Y la gente hacía cola durante millas para recibir este bautismo. Y Juan era tan popular, tan asombroso, a diferencia del propio Señor, que el Señor obró milagros, pero Juan no hizo ningún milagro, no hizo nada que se pudiera considerar dramático o atractivo en ese sentido. Y sin embargo se agolpaban las multitudes para escucharlo. Y él anunciaba la inminente llegada del Mesías. Y la nación tenía que purificarse, tenía que estar preparada, tenía que estar abierta. Y entra en escena Cristo el Señor, porque va a ser el comienzo de su ministerio. Y Él obrará milagros, porque es el Hijo de Dios. Y estos comienzan en el siguiente capítulo del Evangelio de Juan. Y las multitudes se irán desplazando gradualmente de Juan a Cristo. Y eso era lo que Juan quería, lo que él esperaba. Y él advirtió a sus seguidores acerca de esto. Bueno, hasta aquí acerca de Juan el Bautista, un personaje extraordinario y poderoso por el Espíritu de Dios, capaz de acaparar la atención de toda una nación. Por supuesto, los escribas, los fariseos y los sumos sacerdotes de Jerusalén estaban en su contra, totalmente en su contra. Esto suponía un desafío a su dominio. El clero de aquellos tiempos estaba lejos de mantener una relación significativa con su Dios. Así que ellos enviaron una especie de comisión investigadora a Juan el Bautista para averiguar qué estaba haciendo. ¿Quién te crees que eres?, le dijeron. ¿Te crees Elías? ¿Crees que eres Eliseo? ¿Te crees que eres el Mesías? No, respondía él, no soy nada de esas cosas. Soy, tal y como se profetizó, la voz de uno que clama en el desierto. Y él anunciaba y señalaba a Cristo. Leemos dos textos. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es quien va a hacer personalmente el gran sacrificio y ofrenda por el pecado de aquellos que serán salvados y redimidos. Y ahora se lo señala a dos de sus propios discípulos.
Y uno de ellos va a buscar a su hermano Pedro, o Cefas, que iba a ser el apóstol Pedro. Y luego van a buscar también a otros lugares. Y Cristo llama a Natanael. Aquí, justo aquí debajo, en el versículo 46, le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ahora bien, eso no es una burla de parte de Natanael. Es cierto, Natanael era prácticamente un lugar insignificante y pobre. Y uno podría fijarse en estas palabras y decir, bueno, Natanael era de Caná, de Galilea, y estaba siendo despectivo con Nazaret. ¿Puede alguien noble, alguien influyente, alguien inteligente, alguien lo suficientemente poderoso como para ser el Mesías y salir de un lugar como Nazaret? Pero no es en absoluto lo que él quiso decir. Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Verás, este hombre, Natanael, era un israelita ferviente que esperaba la llegada del Mesías y obviamente estaba muy interesado en la predicación de Juan el Bautista, anunciando su llegada. ¿Será posible?, pensó. Y luego, cuando lo investigó, descubrió que este Jesús era de Nazaret. Sí, pero las profecías no dicen que el Mesías vaya a venir de Nazaret. Dicen que vendrá de Belén. ¿Hay alguna predicción en alguna parte sobre Nazaret? Nunca había oído hablar de ello, así que no está siendo despectivo, más bien está decepcionado. Esperaba que este fuera el Mesías. Pero ¿cómo podía ser? Y Felipe no sabe cómo responder a eso. Por supuesto, con el paso del tiempo, sí que supieron cómo responder. La narración del Evangelio se les hizo clara y tal como vosotros sabéis hoy que Cristo nació en Belén, de acuerdo con las antiguas profecías, pero creció en Nazaret. Pero esto es gracias a Natanael y también a otras muchas personas. Sin embargo, Felipe simplemente dijo, ven y ve, compruébalo por ti mismo. Si tan solo conocieras a este hombre, si tan solo hablaras con él, verás a qué nos referimos. Nunca hemos hablado con nadie como él. Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Eso significa alguien que busca con fervor la esperanza de Israel, la venida de un Mesías, en quien no hay engaño. Porque no era una esperanza fingida, una esperanza falsa. Este hombre era un hombre serio. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Quizás su primer pensamiento fue que Felipe le hubiera hablado de ello. Este hombre es realmente sincero. Pero no habría habido ninguna conversación previa. Y Cristo añade algo más, que impresiona profundamente a Natanael. Y es esto. Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Evidentemente, Natanael estaba en su casa. Ahora bien, no era raro que en casa, todo el mundo tenía su huerto, en su pequeña propiedad en aquellos tiempos. Por estos lugares, no era raro que tuvieran en medio de ese huerto una higuera como una especie de encantador elemento central del jardín. Era un jardín de trabajo, un huerto, pero la higuera era donde solían sentarse. Y al parecer, Natanael tenía la costumbre de meditar cuando se le presentaba la oportunidad bajo esa higuera. Y Cristo dijo, te he visto. Creo que probablemente Jesús le haya dicho mucho más que esto para causar tal impresión en Natanael. Cuando estabas bajo tu higuera en tu casa, te vi. Y lo que sucedió a Natanael fue esto.
Bueno, Él sabe dónde he estado, cuáles son mis costumbres. Estas son buenas costumbres, meditar y leer las Escrituras. ¿Me vio allí? Debe ser divino, pensó. Pero él pensó más allá de eso. Escucha esta respuesta que da Natanael. Respondió y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Eres divino. Tú eres el Rey de Israel, aquel que reina en los corazones de los creyentes. ¿Qué le llevó a emplear este lenguaje tan elocuente, tan diciente? Bueno, no solo que Cristo supiera dónde había estado sentado, o cuáles eran sus costumbres, o qué tipo de persona era y cómo se comportaba, pero algo más que eso. Natanael se dio cuenta de que Cristo lo conocía a la perfección. Él no solo sabe dónde me siento y qué leo y cómo me comporto. Él lee mi corazón, conoce mis pensamientos, sabe lo que he hecho, sabe lo que hay en mi interior. Conoce mi egoísmo y mi miseria. Conoce lo malo, así como las pocas cosas buenas. Lo sabe todo. Y esto se confirma en que Natanael pensó: Él me conoce. Él conoce mi yo más íntimo y me lee el pensamiento. Y Él es a quien un día me presentaré. Un día me presentaré ante Él para ser juzgado. Él es quien se ocupa de mi alma y me ha visto a través. Me conoce de principio a fin. Lo sabemos por lo que Cristo le dijo más tarde. En el versículo 51 le dijo: en verdad te digo, que de aquí en adelante, un poco más tarde, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cuando entiendes lo que eso significa, confirmas lo que le sucedió a Natanael. Se sintió totalmente expuesto, desnudo ante la presencia de Cristo, porque Cristo le habló acerca del sueño de Jacob. Esto está en el libro de Génesis. Se remonta directamente a ese famoso sueño que todos los judíos conocían. Cuando Jacob estaba solo y pasó la noche al aire libre, utilizando una piedra como almohada. Y mientras dormía y soñaba, soñó que veía una gran escalera que llegaba hasta el cielo, y los ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. ¿Qué significa eso? Que iba a crearse un camino de unión entre el hombre y Dios, que iba a haber una comunicación bidireccional. Podríamos orar e invocar su nombre y acercarnos a Él y algún día ir hacia Él, y Él se inclinaría hacia nosotros para salvarnos, para transformar nuestras vidas y ocuparse de nosotros. Es un sueño sobre acercarse a Dios y encontrarlo y conocerlo personalmente. Por eso Jacob dijo: este es un lugar terrible, maravilloso, y no me había dado cuenta. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Se trata de la reconciliación, la unión con Dios Todopoderoso. Y es muy significativo que Cristo citara eso aquí, hasta el punto de que Natanael: algún día lo verás. Yo soy esa escalera. Yo soy quien une a las personas con el Dios Todopoderoso, el Padre. Yo soy quien envía las bendiciones. Me ofrecí a mí mismo, sufrí y morí
Pagué el castigo por el pecado por todos los que vinieran a mí. Y les traigo nueva vida y bendición. Esto cobra sentido en el contexto de que Natanael estaba realmente convencido de su pecado, tenía convicción de pecado. Este hombre lo sabe todo sobre mí. Lo mismo ocurre un poco más adelante, aunque muy al principio de los evangelios, con el apóstol Pedro. Hubo una ocasión en la que los discípulos habían estado pescando y pescaron toda la noche sin capturar nada. Y Cristo se les aparece y les dice, echen la red por este lado de la barca. Y Pedro dice con cierto cansancio, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos capturado nada. Pero en tu palabra, por tu petición, lo haré, cumpliré tu orden. Y capturaron tal cantidad de peces que la red se rompió y la barca casi zozobró, y tuvieron que pedir ayuda a otra embarcación para descargar todo ese pescado. Y mientras tanto, Pedro, al ver aquella captura milagrosa, aquella pesca milagrosa, se sintió casi destrozado y cayó de rodillas, completamente abrumado. ¿Pero qué dijo? Él dijo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Al igual que Natanael, se había dado cuenta de que Cristo lo sabía todo sobre él y podía ver a través de todo su ser que Cristo, la segunda persona eterna de la deidad, lo sabía todo sobre él. Y ese es el comienzo de encontrar al Señor. Cualquiera que encuentre a Dios y comience a buscarlo, tiene una experiencia similar a esta. Llega a un punto en el que se siente profundamente culpable y siente el peso de su pecaminosidad. Y pensar en Cristo y buscarlo significa darse cuenta de que Él me conoce, Él me ve. Si muero así, me condenará para siempre. Todo lo que hay de malo en mí, todo lo que hago, pienso y digo, Él lo sabe. Es solo el comienzo de la verdadera búsqueda. Una carga y una necesidad de ser perdonado, de ser purificado y de confiar en lo que Cristo ha hecho al soportar el castigo en nuestro lugar. Y voy a aplicar esto muy rápidamente de una o dos formas. Al igual que Natanael tenía su gran duda, la suya era más bien de carácter técnico. Nunca había oído que el Mesías viniera de Nazaret. Así que me cuesta creerlo, decía Natanael, o pensaba Natanael, pero cuando conoció a Cristo y se dio cuenta de que Cristo lo sabía todo sobre él, no solo sus acciones externas, sino también su interior, eso lo cambió todo. Necesitaba su perdón. Por eso se le transmitió un mensaje sobre el Calvario, cómo Cristo iría un día al Calvario, y eso sería el cumplimiento de aquel sueño simbólico que tuvo Jacob, una escalera entre la tierra y el cielo. Ahora bien, quizá tú tengas dudas. Puede que no sean de carácter técnico. ¿Sabes? Una de las dudas más comunes que la gente no suele admitir, pero que ocupa un lugar muy importante en sus mentes, te lo puedo decir tras décadas ayudando a la gente, es esta. Si me hiciera cristiano, perdería mi libertad. Eso es un gran problema. Ser cristiano significa que tienes que perder tu libertad.
no puedo hacer esto. Quizá esto esté en tu corazón y esto te ayude. Es una duda. En realidad, no puedo creer en nada. Perdería mi autodeterminación, mi derecho a decidir todo lo que hago y la forma en que lo hago, cómo soy y cómo me comporto, cómo pienso y a qué aspiro. Perdería el derecho a la autodeterminación si me convirtiera en discípulo de Cristo y le siguiera. Y por eso me sentiría miserable. No puedo vivir sin hacer lo que yo quiera. Sin duda perdería mi determinación moral. Tendría que seguir el código de Cristo. Lo que la Biblia, lo que Dios dice que es moral y lo que es inmoral y que está mal. Así que perdería mi libertad. Y de todos modos yo ya he marcado mis objetivos en la vida. Lo tengo todo aquí en mi mente. Vosotros no lo entendéis. Vosotros los predicadores. Yo ya tengo todo planeado, lo que voy a hacer, cómo voy a ganar mi dinero, cómo voy a hacerme famoso, cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer aquello. Qué tipo de hogar y de vida quiero. Y qué autoridad quiero ejercer o cualquiera que sean mis objetivos. Ya lo tengo todo en mi mente. ¿Qué debería hacer para intentar cumplir esos objetivos? Son mis objetivos. Para acercarme a Cristo tendría que deshacerme de ellos. Tengo que llevárselo todo a Él en oración. Y si no está bien, entonces se va, no puedo hacer eso. Me he hecho mis propias ideas. Sé sincero contigo mismo. ¿Son esos tus problemas los que te impiden acudir a Cristo? Tendría que renunciar a demasiadas cosas. No tienes que renunciar a nada para seguir a Cristo. Solo al pecado y al culto a ti mismo. Eso es todo. Ya no seré libre. Ay, amigos. De eso se trata todo esto. Una vez que te has acercado a Cristo y piensas en Él y empiezas a orar, Señor, acércame más a ti, ayúdame. Entonces empiezas a darte cuenta de que Él te conoce y que estás bajo condenación. Y sin embargo, Él ha hecho todo lo posible por ayudarte y puede cambiarte y lo necesitas desesperadamente. Y que todas esas cosas que son tus metas, tu autodeterminación y todas esas otras cosas, en realidad son una prisión que te rodea. Eres un cautivo. Son como cadenas que te atan. Dominarán tu vida. Oh, no puedo renunciar a ellas. Son mi libertad. No son libertad, son capataces. Son la búsqueda de la satisfacción terrenal. La satisfacción del orgullo, la fama, la fortuna, todas las cosas que planeamos, sensaciones y deseos que te atrapan. Son capataces. Jefes tiranos, y estás a su merced, bajo sus órdenes, y te desgastarán y se apoderarán de tu vida por completo. Es muy significativo que cuando Charles Wesley se convirtió, escribió este verso: mucho tiempo yacía mi espíritu aprisionado, atrapado, atado al pecado y a la noche de la naturaleza carnal. Mi mirada derramó un rayo vivificante. Desperté, la mazmorra inundada de luz, mis cadenas se deshicieron, mi corazón quedó libre, me levanté, salí y te seguí. La conversión a Cristo es una liberación del materialismo, de estar encerrado en una minúscula vida materialista de pecado y adoración de uno mismo. Esa es la realidad. Necesitamos a Cristo. Y cuanto más nos acercamos a Él, más nos damos cuenta
de que Él nos conoce y sentimos nuestra necesidad de su perdón. Hay personas que me han dicho, si me hiciera cristiano, tendría que renunciar al orgullo. Ahora bien, no lo admitirás fácilmente, pero algunas personas sí lo hacen, y es algo muy importante. Sí, el orgullo, tu más grande amigo, se convierte en uno de tus enemigos. No puedo hacer eso. La gente está obsesionada consigo mismo. Tienen una visión exagerada de sí mismos. Necesitan que las halaguen. Necesitan que les aprecien. Necesitan ser los que mandan. Necesitan tener poder y control. O posesiones o cosas que les hagan sentir mejor. Tienen que recibir halagos de la gente constantemente. Piensa en la gente del mundo del espectáculo, en las celebridades. Hace algunos años, hace unos 40 años, me encontré en un avión sentado junto a un hombre que me dijo que era guionista de programas de entrevistas. Me interesó bastante. Yo no veo ese tipo de programas. Programas de entrevistas tienen guionistas. Oh, sí. Vaya si los hay, me dijo. ¿Y a qué te dedicas? ¿Tienes un agente que promocione tus servicios? No. Es algo más discreto que eso. Todo se hace por recomendación, pero las celebridades tienen que abrirse camino en el circuito de los programas de entrevistas y necesitan buenos guionistas que inventen todas esas maravillosas historias que cuentan sobre sí mismas, y la mayoría de esas cosas nunca sucedieron. La mayoría de estas cosas las inventó el guionista, o son exageraciones a partir de algo que no merece la pena contar, para convertirlo en algo de enorme importancia. Así que piensa en los millones de personas que se quedan boquiabiertas ante la televisión, empapándose de esas historias maravillosas y divertidas, o lo que sean, y hay gente que escribe esas cosas. Esa fue la conversación más interesante que he tenido en un avión. Descubrir que existía un mundo así. No, queridos amigos. El orgullo es algo terrible, lo domina todo. Nos miente sobre nosotros mismos, dándonos una visión completamente distorsionada de lo que podemos lograr, de lo que somos capaces de hacer, incluso cómo nos vemos. El orgullo es algo que debemos satisfacer, es lo que nos decimos. Oh, amigos, la mayoría de las guerras y las peleas familiares tienen en el fondo al orgullo. Es repugnante, amigos. Y te dices a ti mismo, quizá tenga que renunciar al orgullo. ¿Me gusta el orgullo? Me gusta que me halaguen. Me gusta ser alguien especial. Me gusta ser el número uno. Y entonces te acercas a Cristo, te arrepientes de eso y le pides que te haga diferente, que te cambie por completo. La gente que te rodea te preferirá mucho más tal y como Cristo te hace ser. Extrovertido, sensible, interesado en los demás, servicial, humilde. Queridos amigos, algunas personas no se acercarían a Cristo si eso les costara su orgullo. Creo que la mayoría de los políticos con los que he hablado también entran en esa categoría. Debo llegar a la conclusión. Está la codicia. Hay que tener más, hay que tener esto, hay que tener aquello. Y la lujuria. ¿A cuántos de los aquí presentes, incluso esta noche, les domina la lujuria? Pensamientos impuros, imágenes, deseos, actos
traiciones. Tan pronto como empiezas a acercarte a Cristo, oh, Él me conoce, estoy perdido, soy un pecador sin esperanza, Él sabe todas estas cosas de mí, estoy indefenso, soy repugnante a sus ojos, y sin embargo Él vino a la tierra para sufrir y morir por criaturas como yo, para salvarnos, transformarnos, atraernos hacia Él y liberarnos del dominio del pecado y la muerte, y darnos la verdadera felicidad y la unión eterna con Él, de modo que Él pueda abrir nuestras mentes para que comprendamos las grandes cosas de Dios y nos regocijemos en ellas. Entendemos nuestro mundo y a nosotros mismos, y Él será nuestro ayudador. Oh, contar con la ayuda de Dios y la ayuda de Cristo, tu guía, tu consolador, tu amigo en cualquier situación de la vida. No hay nada comparable con el camino cristiano. Y sin embargo tenemos nuestras dudas. Pues bien, Natanael tenía una gran duda, y la resolución llegó cuando se encontró en presencia de Cristo y se dio cuenta de que Cristo lo conocía y se sintió convicto de su necesidad, convencido de su necesidad y de su pecado, y dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y con ello llegó al arrepentimiento de su pecado, la búsqueda de Cristo y la entrega de su vida y su control al Salvador. La conversión es una experiencia maravillosa, maravillosa, y es solo el comienzo de una vida con Cristo. Estas son las dudas que dan paso a un gran descubrimiento: Cristo como Salvador. Espero haber dejado algo claro sobre Natanael. Y termino con el versículo 51. Y Cristo dijo: en verdad, de cierto te digo, es decir, te lo aseguro solemnemente, te digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto. ¿Qué significa eso? ¿Crees que Natanael de verdad ciertamente vio a Cristo muriendo en el Calvario? Sabemos que el apóstol Juan lo vio, a él y a su madre y a las mujeres. Pero se dice que los discípulos lo abandonaron y huyeron en el momento de la prueba, y luego todos regresaron poco a poco. Pero yo, por mi parte, me pregunto si Natanael logró con valentía abrirse paso hasta el borde de la inmensa multitud, de modo que estas palabras se cumplieran realmente de manera literal para él. Y vio el cielo abierto, y vio a Cristo muriendo en el Calvario, y se dio cuenta de lo que todo aquello significaba, de que Él era la escalera que le llevaba al cielo. Cristo ha ofrecido su justicia en nombre de Natanael y ha cargado con el pecado de Natanael, y él pudo ir al cielo, orar a Dios y experimentar la unión con Dios. Pero sin duda, todo cristiano tiene esta experiencia en espíritu. De ahora en adelante, una vez que te hayas convertido, verás el cielo abierto. Comprenderás lo que Cristo hizo en el Calvario con más claridad que nunca. Así como las bendiciones de Dios que descienden sobre ti y las oraciones que ascienden hacia Él. Oh, necesitas encontrarlo y conocer su toque y la transformación que Él opera en tu vida. Oremos juntos. Oh Dios nuestro
Misericordioso Padre Celestial, mira a cada uno de nosotros, muévete en cada corazón, atráenos hacia ti, te lo rogamos, y concede el arrepentimiento que da vida y la fe en Cristo. Concede, oh Dios, que se abra una nueva experiencia para muchos en este lugar, incluso en este momento y en los días venideros, por el poder del Espíritu Santo. Ven y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro querido Salvador, por su amor. Amén.